Determine el momento de la fuerza F respecto al punto A. Considere F igual a 200 libras. Por definición, el momento es la magnitud de la fuerza multiplicado por la distancia. Identificamos el punto de giro, por condición del problema es el punto A. Trazamos la línea de acción de la fuerza recta que contiene a la fuerza. Identificamos el sentido de giro. Observe usted, esta placa girará en sentido antihorario al aplicar la fuerza de 200 libras en el punto B. Recordemos que el punto de giro es el punto A. El momento, por ende, será considerado positivo. La distancia es la perpendicular desde el punto de giro hasta la línea de acción de la fuerza. Debemos calcular, determinar la distancia. Para ello, vamos a considerar semejanza de triángulos. Observe usted, el triángulo AEC, cuya hipotenusa es 3 pulgadas, lo observamos en el gráfico, y cuyo cateto AE es D, la distancia que debemos determinar. Este triángulo es semejante con el triángulo AEC en minúscula. ¿Por qué afirmamos que son triángulos semejantes? Observe el cumplimiento de la siguiente propiedad. El lado AC en el triángulo mayor es perpendicular al lado AE en el triángulo menor. Los lados son perpendiculares. En el triángulo mayor, el cateto AE es perpendicular al cateto AC en el triángulo menor. Lo que tenemos son dos ángulos cuyos lados son mutuamente perpendiculares entre sí. Eso significa que esos ángulos son iguales. Tenemos dos triángulos cuyos ángulos agudos son iguales y que además vemos de que tenemos ángulo recto, tanto en E mayúscula como en E minúscula. Con ello confirmamos que los triángulos son semejantes. Aplicando semejanza de triángulos, el cateto AE en el triángulo mayor es a la hipotenusa AC, como el cateto AE en el triángulo menor es a su hipotenusa AC. Reemplazando, AE es la distancia que queremos determinar, AC son 3 pulgadas, en el triángulo menor, AE es el cateto en este triángulo conocido, 3, 4 y 5, y AC viene a ser su hipotenusa. Acá son adimensionales. Si 3 pulgadas pasa a multiplicar, determinamos la distancia que hay entre el punto de giro y la línea de acción de la fuerza. En esta oportunidad, 2.4 pulgadas. El momento que la fuerza de 200 libras produce alrededor del punto A es positivo y es la magnitud de la fuerza multiplicado por la distancia. El momento será 480 libras por pulgada. Hemos determinado el momento aplicando la definición, es decir, multiplicando la magnitud de la fuerza por la distancia. Otro criterio que podríamos considerar es
trasladar la fuerza a otro punto, siempre y cuando actúe dentro de su línea de acción. Mire usted, la fuerza que está aplicada en B la podríamos desplazar al punto C o a cualquier otro punto, por ejemplo el punto D. En este caso voy a considerar el desplazamiento de la fuerza desde el punto B hacia el punto D. En este triángulo rectángulo vamos a determinar alfa y desde luego tanto el seno como el coseno. Frente a nosotros hay un triángulo conocido, el triángulo 3, 4 y 5, cuyo seno es cateto opuesto dividido entre hipotenusa y cuyo coseno será cateto adyacente entre la hipotenusa. Por lo tanto, la fuerza de 200 libras tiene una componente horizontal igual a 200 por el coseno de alfa y una componente vertical igual a 200 por el seno de alfa. Vamos a determinar el momento que genera la componente vertical y es el siguiente. Línea de acción de la fuerza, sentido de giro. Esta componente hará girar a la placa en sentido antihorario. La distancia desde el punto de giro hasta la línea de acción de la fuerza es 4 pulgadas, por lo que el momento será fuerza 120 libras por distancia 4 pulgadas. Hemos indicado que el sentido va a ser antihorario, por eso es positivo. El momento de la componente vertical de la fuerza es 480 libras por pulgada. Luego determinaremos el momento que la componente horizontal de la fuerza genera alrededor del punto A. Siguiendo el procedimiento, la línea de acción de la fuerza pasa por el punto de giro. Como la línea de acción de la fuerza pasa por el punto de giro, el momento de la componente horizontal de dicha fuerza es igual a 0. Para determinar el momento, sumamos el momento de la componente vertical más el momento de la componente horizontal. Realizamos la suma algebraica y hemos determinado el momento de la fuerza alrededor del punto A, igual a 480 libras por pulgada, que como era de esperarse, es el resultado obtenido con el primer criterio. Gracias.